¿Sabes cuál es el sonido que más incomoda a una persona acostumbrada a controlar a los demás? El silencio, no los gritos, no las discusiones, no las amenazas, el silencio, porque hay personas que se alimentan emocionalmente de tu reacción. Necesitan que expliques, que persigas, que supliques, que te desesperes, porque mientras reaccionas, les entregas poder. Pero el día que guardas silencio, algo cambia. El juego psicológico se rompe, el ego pierde control y por primera vez tu ausencia empieza a decir lo que tus palabras nunca pudieron. La mayoría cree que el poder está en insistir, en convencer, en demostrar cuánto siente, pero no. El verdadero poder aparece cuando dejas de mendigar atención donde ya viste indiferencia. Cuando entiendes que no todo merece respuesta. Cuando descubres que retirarte también es amor propio. Porque, escúchame bien, el silencio no siempre significa que no te importa. A veces significa que finalmente entendiste cuánto vales. Y hay algo profundamente perturbador para quien estaba acostumbrado a tener acceso ilimitado a ti. Darse cuenta de que ya no puede controlar tu energía. Por eso hoy no vine a enseñarte cómo manipular a nadie. Vine a recordarte cómo dejar de traicionarte a ti mismo. Vine a hablarte del silencio que sana, de la ausencia que protege tu paz y del momento exacto en que dejas de perseguir y empiezas a caminar con dignidad. Porque a veces la respuesta más poderosa es tu desaparición emocional del lugar donde ya no eras valorado. Hay personas que creen que el poder está en responder rápido, en defenderse de inmediato, en explicar cada emoción, cada decisión y cada límite que toman. Sienten la necesidad constante de aclarar malentendidos, justificar su valor y convencer al mundo de que sus intenciones son buenas. Pero escucha esto con atención, porque puede cambiar tu vida emocional para siempre. Quien realmente conoce su valor no siente desesperación por ser entendido por todos. El silencio tiene un poder que la mayoría no comprende hasta que madura emocionalmente. Porque el silencio no siempre es ausencia de palabras, muchas veces es presencia de dignidad. Y hay momentos donde responder no te hace fuerte, te hace vulnerable al desgaste emocional de personas que no quieren comprenderte, solo quieren controlarte. Yo también tuve etapas donde sentía la urgencia de explicarlo todo. Si alguien se molestaba conmigo, quería resolverlo inmediatamente. Si alguien malinterpretaba mis intenciones, sentía la necesidad de aclararlo. Si alguien dudaba de mí, intentaba convencerlo de quién era realmente, y poco a poco entendí algo doloroso. Mientras más me explicaba, más energía perdía. Porque hay personas que no están escuchando para entenderte, están escuchando para reaccionar, debatir o manipular. Y ahí descubrí algo poderoso. El silencio puede proteger más tu paz que 1000 argumentos. Porque las personas emocionalmente débiles reaccionan impulsivamente, necesitan responder rápido porque sienten que el silencio las hace perder poder. Pero las personas emocionalmente fuertes entienden que no toda provocación merece respuesta, no toda crítica merece defensa, no toda discusión merece tu energía. Por eso aprender a guardar silencio es una forma de inteligencia emocional. No se trata de reprimir lo que sientes, se trata de elegir conscientemente cuándo hablar y cuándo retirarte. Porque hay conversaciones donde seguir explicándote solo alimenta manipulación emocional y desgaste interno. Empieza por algo simple pero profundamente transformador. Deja de responder inmediatamente a ataques emocionales. Respira, haz silencio, aléjate unos minutos del impulso emocional. Porque muchas veces las peores decisiones se toman en los segundos donde el ego quiere defenderse desesperadamente. También necesitas dejar de justificar cada decisión personal. No todo el mundo va a entender tus procesos, tus límites o tus cambios, y está bien. La madurez emocional consiste en aceptar que tu vida no necesita aprobación universal para tener validez.
Explicarte constantemente puede convertirse en una forma silenciosa de buscar aceptación. Recuerdo momentos donde guardar silencio me salvó emocionalmente, no porque no tuviera argumentos, sino porque entendí que mi paz valía más que ganar una discusión, y eso cambia completamente tu energía. Porque cuando dejas de reaccionar impulsivamente, recuperas control sobre ti mismo. Y ahí está el verdadero poder del silencio. No cambia a los demás, te transforma a ti, te vuelve más consciente, más estable, más dueño de tus emociones. El silencio te enseña a observar antes de reaccionar, a escuchar antes de explotar y a retirarte antes de destruir tu tranquilidad. Porque al final no todo merece una explicación. Y a veces la respuesta más poderosa que puedes darle al ego de alguien es tu silencio lleno de dignidad. Hay personas que nunca entienden el valor de lo que tienen mientras lo tienen cerca. Se acostumbran a tu presencia, a tu atención, a tu disponibilidad emocional constante y poco a poco dejan de apreciar lo que un día recibieron como privilegio. Porque la familiaridad excesiva muchas veces destruye la conciencia del valor. Y quien siempre está disponible termina siendo visto como algo garantizado, no como algo valioso. Eso duele, porque muchos entregan amor genuino, apoyo real y presencia sincera. Pero cuando das todo sin límites, sin equilibrio y sin conciencia, la gente deja de notar el esfuerzo detrás de tu presencia. Y no porque seas insuficiente, sino porque el acceso ilimitado elimina apreciación. He vivido momentos donde me di cuenta de esto de una forma profundamente humana. Estaba tan disponible emocionalmente para ciertas personas, tan presente, tan dispuesto a escuchar, resolver y sostener, que sin querer enseñé que mi energía siempre estaría ahí, sin importar cómo fuera tratada. Y ahí entendí algo muy poderoso. Cuando tú no valoras tu tiempo y tu energía, los demás tampoco lo harán. La ausencia tiene una fuerza que las palabras muchas veces no logran alcanzar. Porque cuando alguien deja de tener acceso constante a ti, empieza a sentir el espacio que ocupabas. Y ese espacio revela una verdad inevitable. ¿Quién realmente valoraba tu presencia y quién solo se acostumbró a ella? Pero escucha esto con atención porque es importante entenderlo correctamente. La ausencia consciente no es manipulación emocional. No se trata de desaparecer para provocar ansiedad, castigar o jugar con las emociones de alguien. Se trata de recuperar dignidad emocional. Se trata de dejar de perseguir lugares donde tu presencia ya no es honrada. Por eso la estrategia es clara. Reduce disponibilidad hacia quienes no valoran tu tiempo, tu atención y tu esfuerzo. Porque hay personas que solo aprenden el valor de algo cuando dejan de tenerlo siempre al alcance. Empieza dejando de perseguir conversaciones sin reciprocidad. No sigas insistiendo donde el interés es mínimo. No sigas sosteniendo interacciones donde siempre eres tú quien busca, quien pregunta, quien intenta mantener viva la conexión. Porque cuando el esfuerzo es unilateral, el desgaste también lo será. También necesitas dejar de estar emocionalmente disponible todo el tiempo. No puedes convertirte en una puerta abierta para cualquier persona en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. Tu energía necesita límites. Tu paz necesita filtros. Tu vida no puede girar alrededor de estar siempre accesible para otros. Y aprende algo que transforma profundamente la autoestima. Retirarte sin drama también es poder. No necesitas amenazas indirectas o explicaciones eternas para alejarte de algo que ya no te hace bien. El silencio y la distancia muchas veces comunican más que cualquier discusión emocional. Recuerdo momentos donde mi ausencia habló más fuerte que mis palabras. No porque quisiera demostrar algo, sino porque entendí que seguir presente en ciertos lugares era una forma de faltarme el respeto a mí mismo. Y ahí comprendí esta verdad. Cuando alguien deja de tener acceso ilimitado a tu energía, finalmente descubre cuánto valor tenía tu presencia. Porque a veces la única manera de que el mundo entienda lo que eras es sentir lo que dejó tu ausencia. El ego humano tiene una forma muy específica de sobrevivir. Necesita reacción.
necesita conflicto, necesita respuesta, necesita que el otro pierda la calma para poder mantener el control de la situación. Y cuando no obtiene esa reacción, empieza a debilitarse. Porque el poder del ego no está en la verdad, sino en la provocación emocional que logra generar en ti. Hay personas que no buscan conversación, buscan activación emocional. No buscan comprensión, buscan poder. Y ese poder se alimenta de tu impulso, de tu enojo, de tu ansiedad, de esa necesidad inmediata de defenderte, de explicar, de demostrar que tienes razón. Pero aquí está una verdad que cambia por completo la dinámica emocional de cualquier relación. Mientras más reaccionas, más poder le entregas a lo que intenta desestabilizarte. He visto esto repetirse en distintas formas de la vida. Situaciones donde una palabra malintencionada, un comentario cargado de manipulación o una provocación sutil puede encender una reacción inmediata. Y en ese momento, el control ya no está en ti, está en la emoción que alguien más logró activar dentro de ti. Y eso es exactamente lo que el ego quiere. Pero el día que entiendes esto, algo cambia profundamente en tu interior. Porque dejas de vivir en automático emocional y empiezas a vivir con conciencia. Recuerdo momentos donde reaccionar era casi instintivo. Donde el orgullo quería responder de inmediato. Donde el ego pedía defensa urgente. Donde el corazón acelerado confundía impulso con fuerza. Pero con el tiempo entendí algo esencial. La verdadera fuerza no está en reaccionar más rápido, sino en no reaccionar sin conciencia. Cuando aprendes a detenerte, cuando aprendes a respirar antes de responder, empiezas a recuperar el poder que habías delegado a la emoción del momento. Porque entre el estímulo y la respuesta existe un espacio sagrado y en ese espacio vive tu libertad emocional. Por eso la estrategia es clara. Domina tus emociones antes de intentar dominar cualquier situación, porque si no te dominas a ti mismo, cualquier circunstancia externa puede dominarte a ti. Empieza con algo simple pero profundamente transformador. Respira antes de responder provocaciones. No subestimes el poder de una pausa. Esa pausa puede evitar una discusión innecesaria, una ruptura emocional o una reacción de la que después te arrepientas. Porque la pausa no es debilidad, es dominio interno. También necesitas aprender a no tomar decisiones desde el enojo o la ansiedad, porque las decisiones tomadas desde la emoción rara vez representan claridad, representan reacción. Y lo que nace de la reacción casi siempre necesita corrección después. Y algo fundamental, observa patrones antes de reaccionar. No todo lo que ocurre es aislado. Muchas situaciones se repiten. Y cuando empiezas a observar en lugar de reaccionar, empiezas a ver la estructura detrás del comportamiento humano. Y ahí es donde pierdes la necesidad de reaccionar impulsivamente. Porque empiezas a entender lo que antes solo te activaba emocionalmente. He aprendido que el verdadero poder no está en ganar discusiones, sino en no entrar en juegos que disminuyen tu paz. Porque cada vez que eliges no reaccionar, estás recuperando control sobre ti mismo. Y cuando eso ocurre, el ego del otro pierde combustible y tu paz empieza a ganar terreno. Hay algo profundamente revelador en la forma en que las personas se relacionan con la calma. Porque cuando alguien vive desde la inseguridad interna, la ausencia del otro se siente como una amenaza. Pero cuando alguien ha construido paz dentro de sí mismo, la presencia o ausencia de otros deja de ser una urgencia emocional. Y ahí es donde ocurre una transformación silenciosa pero poderosa. Dejas de perseguir lo que antes te dominaba emocionalmente. La persecución emocional no es amor. Es miedo disfrazado de afecto. Es ansiedad vestida de necesidad. Es la incapacidad de sostener tu propio valor sin depender de la respuesta de alguien más.
Y esto no siempre es evidente al principio porque la mente puede justificarlo como interés, como conexión, como intensidad emocional, pero en el fondo muchas veces es vacío buscando completarse desde afuera. He visto personas que pierden su centro completamente en relaciones, donde sienten que deben perseguir, insistir o demostrar constantemente su valor. Y en ese proceso dejan de construir su propia vida. Su energía se va en analizar respuestas, en esperar señales, en interpretar silencios, en buscar validación donde ya no hay reciprocidad. Y poco a poco, su mundo interno se reduce a la atención de otra persona. Pero cuando entiendes el valor de la paz, algo cambia dentro de ti. Porque empiezas a darte cuenta de que no necesitas perseguir lo que es correcto para ti. Lo correcto no requiere ansiedad constante. Lo correcto no requiere mendigar atención. Lo correcto fluye desde la estabilidad, no desde la carencia. Recuerdo momentos donde también tuve que aprender esto desde la experiencia, donde confundí intensidad con conexión y presencia constante con valor emocional. Pero la vida te enseña con el tiempo que lo que realmente es tuyo no te obliga a perder tu paz para mantenerlo. Por eso la estrategia es clara. Construye una vida tan sólida que no dependas emocionalmente de nadie. Porque cuando tu vida es débil internamente, cualquier ausencia externa te desestabiliza. Pero cuando tu vida tiene estructura, propósito y dirección, la presencia de otros deja de ser un ancla emocional. Empieza dedicando tiempo a tus metas y crecimiento, no como una distracción, sino como una reconstrucción de ti mismo. Porque cada vez que inviertes en tu desarrollo, reduces la dependencia emocional de validación externa, te vuelves más completo contigo. También necesitas reducir la dependencia emocional hacia otros. Esto no significa cerrarte al amor o a las relaciones. Significa dejar de vivir emocionalmente subordinado a la atención de alguien más. Significa aprender a sostener tu estabilidad incluso cuando otros no están disponibles. Y finalmente, llena tu vida de propósito, no de obsesión emocional. Porque cuando no tienes dirección interna, cualquier relación se vuelve el centro de tu universo. Pero cuando tienes propósito, las relaciones se vuelven complemento, no necesidad. He aprendido que la verdadera libertad emocional no es no sentir, sino no depender. Es poder amar sin perderte. Es poder conectar sin abandonarte. Es poder estar solo sin sentirte incompleto. Y en ese estado algo poderoso ocurre. Ya no persigues a nadie, porque finalmente has aprendido a caminar contigo mismo en paz. Hay un tipo de inteligencia emocional que no se aprende en medio del ruido, sino en medio del silencio. Porque en el ruido todo parece urgente, todo parece debatible, todo parece una batalla que hay que ganar. Pero cuando empiezas a observar con más profundidad la naturaleza de muchas conversaciones humanas, te das cuenta de algo incómodo. No todas las discusiones buscan verdad, muchas buscan validación del ego. Y cuando el ego está en juego, la lógica deja de importar. He visto esto en relaciones, en entornos laborales, en conversaciones cotidianas donde una persona no está interesada en entender, sino en tener razón. No está buscando claridad, está buscando control emocional. Y en ese punto cualquier intento de explicación se convierte en combustible para una dinámica que nunca termina bien. Por eso el silencio inteligente no es ausencia de respuesta, es presencia de conciencia. Es entender que no toda provocación merece participación, no todo conflicto necesita tu energía, no toda conversación necesita tu explicación. Hubo momentos donde también caí en la trampa de querer aclararlo todo, de querer que el otro entendiera mi punto de vista, de querer cerrar cada malentendido con palabras, de querer convencer incluso cuando ya era evidente que la otra persona no estaba abierta a comprender, sino a resistir. Y en ese proceso entendí algo muy claro. Entre más intentas convencer a alguien que no quiere entenderte,
más te desgastas y menos paz conservas. El silencio, en cambio, cambia la dinámica por completo, porque el silencio no discute, no se defiende, no entra en el juego emocional. El silencio observa, y al observar te devuelve poder, te devuelve claridad, te devuelve distancia emocional suficiente para no perderte en el caos del otro. Por eso la estrategia es simple pero profundamente poderosa. Aprende a retirarte de conversaciones improductivas. No necesitas ganar cada discusión para mantener tu valor. De hecho, muchas veces el verdadero valor se muestra cuando decides no entrar en el conflicto. Empieza con algo básico pero transformador. No entres en debates infinitos. Si una conversación se repite en círculos, si no hay avance, si solo hay tensión y desgaste, entiende que no estás en un diálogo, estás en un ciclo emocional sin salida. También necesitas aprender a hablar menos y observar más. Porque cuando hablas desde la reacción, te expones emocionalmente. Pero cuando observas, entiendes patrones, intenciones y dinámicas que antes pasaban desapercibidas, y esa comprensión te protege. Y finalmente, retírate cuando la conversación destruya tu paz. No necesitas quedarte en lugares donde tu estabilidad emocional se desgasta constantemente. No necesitas justificar tu salida. No necesitas explicarle a todo el mundo por qué eliges cuidar tu energía. He aprendido que no todas las batallas se ganan hablando más fuerte. Algunas se ganan simplemente saliendo del campo de batalla. Y en ese silencio consciente, algo poderoso ocurre. El caos del otro se expone solo mientras tu paz permanece intacta. Hay ausencias que no son abandono, son recuperación, porque durante mucho tiempo nos enseñaron que quedarse siempre es lealtad, que insistir siempre es amor, que soportar siempre es madurez. Pero hay una verdad más profunda que pocas personas se atreven a aceptar. Hay lugares donde permanecer es una forma silenciosa de traicionarte a ti mismo. No todo lo que duele es crecimiento. No todo lo que cuesta es amor. Y no todo lo que se sostiene merece ser sostenido. He visto personas quedarse demasiado tiempo en relaciones donde su valor es minimizado constantemente, donde tienen que luchar por atención básica, donde su paz emocional se convierte en algo inestable. Y lo más peligroso es que empiezan a normalizarlo. Empiezan a pensar que el amor se trata de aguantar, de resistir, de esperar a que el otro cambie, de demostrar que valen lo suficiente como para ser tratados mejor. Pero el problema no es cuánto amas, el problema es cuánto te abandonas mientras amas. Porque cada vez que te quedas en un lugar donde te minimizan, algo dentro de ti se desgasta, no de golpe, no de forma evidente, sino lentamente, como una erosión silenciosa de tu autoestima. Y un día despiertas y ya no sabes cómo llegaste a aceptar menos de lo que mereces. Recuerdo momentos donde también tuve que aprender esto desde la experiencia, donde confundir presencia con lealtad me llevó a sostener dinámicas que no construían, sino que drenaban. Y entendí algo esencial: la ausencia consciente no es debilidad emocional, es respeto propio en acción. Por eso la estrategia es clara: prioriza tu estabilidad emocional antes que el apego emocional, porque el apego te mantiene donde ya no creces, pero la estabilidad te enseña cuándo salir. Empieza retirándote de relaciones que generan ansiedad constante. Si una conexión te vive en incertidumbre, en tensión, en desgaste emocional continuo, no lo normalices. La paz no debería ser intermitente. También necesitas dejar de insistir donde ya viste indiferencia. No porque no valga, sino porque insistir donde no hay reciprocidad te desconecta de tu propia dignidad. Hay puertas que no se abren no por falta de esfuerzo, sino porque no están destinadas a abrirse desde tu insistencia. Y algo profundamente liberador: aprende a soltar sin venganza, porque cuando sueltas desde el enojo,
Sigues atado emocionalmente, pero cuando sueltas desde la claridad, recuperas tu libertad interior. No necesitas demostrar nada, no necesitas herir de vuelta, no necesitas cerrar ciclos con ruido. He aprendido que la verdadera fuerza no está en quedarse a toda costa, sino en saber retirarse a tiempo, porque alejarte no siempre significa perder a alguien, muchas veces significa recuperarte a ti mismo. Y cuando empiezas a practicar esa ausencia consciente, algo cambia profundamente. Dejas de traicionarte por pertenecer y empiezas a respetarte lo suficiente como para elegirte. Hay una dinámica silenciosa que revela mucho más de lo que parece sobre el valor que una persona se da a sí misma, la necesidad constante de explicarse, de justificar cada decisión, cada cambio, cada límite, cada silencio, como si la propia existencia necesitara permiso para ser válida. Y lo más interesante es que cuanto más alguien se explica, menos confianza proyecta en su propio criterio. Porque la verdad es esta: quien sabe quién es, no vive en defensa constante de su identidad. He visto personas inteligentes, capaces, con grandes valores, perder fuerza emocional simplemente por la necesidad de ser entendidas por todos. Entras en conversaciones donde explicas lo que no deberías explicar, justificas lo que no necesita justificación y terminas entregando energía a personas que no están interesadas en comprenderte, sino en evaluarte. Y en ese proceso, sin darte cuenta, empiezas a erosionar tu propia autoridad interna. Recuerdo momentos donde yo mismo caí en esa trampa, donde quería que todos entendieran mis decisiones, mis cambios, mis procesos internos. Pero la vida te enseña algo muy claro con el tiempo. No necesitas ser comprendido por todos para estar en lo correcto contigo mismo. Y muchas veces intentar explicarte demasiado no construye claridad, sino dependencia emocional de la aprobación ajena. El verdadero valor personal no grita, no se justifica en exceso, no se defiende constantemente. El verdadero valor simplemente se sostiene. Se demuestra con coherencia, con consistencia, con acciones que no necesitan traducción constante. Por eso la estrategia es tan poderosa: construir seguridad interna en lugar de buscar validación externa. Porque cuando tu seguridad depende de la aprobación de otros, vives en una constante negociación emocional contigo mismo. Empieza reduciendo la necesidad de explicar tus decisiones. No todo el mundo necesita acceso a tus razones. No todo el mundo está capacitado emocionalmente para entender tus procesos, y eso está bien. No necesitas convencer a nadie de vivir tu vida. También necesitas aprender a confiar más en tu intuición, esa voz interna que muchas veces ignoras por miedo a no ser aceptado. Pero la intuición no compite con la opinión externa. La intuición te conecta con tu verdad, mientras la opinión externa muchas veces te desconecta de ella. Y finalmente, deja que tus acciones hablen por ti. Porque las palabras pueden ser cuestionadas, malinterpretadas o ignoradas, pero la coherencia sostenida no necesita explicación. La consistencia crea autoridad silenciosa. La acción constante construye credibilidad sin necesidad de discurso. He aprendido que llega un punto en la vida donde ya no necesitas explicar tanto, porque tu vida empieza a hablar por sí sola. Y en ese momento algo cambia profundamente dentro de ti. Dejas de buscar aprobación y empiezas a habitar tu propia certeza. Y cuando eso ocurre, ya no eres alguien que se justifica, eres alguien que simplemente es. Hay algo que muchas personas no aprenden a tiempo. No todas las batallas que ganas te hacen más fuerte. Algunas te hacen más cansado, más reactivo, más desconectado de ti mismo. Y en ese punto, ganar una discusión deja de ser una victoria y se convierte en una pérdida silenciosa de paz mental. Porque hay personas que confunden inteligencia emocional con necesidad de tener la razón. Viven atrapadas en debates constantes, en correcciones permanentes, en la urgencia de demostrar que su punto de vista es el correcto.
Y sin darse cuenta, empiezan a construir relaciones donde la energía se desgasta más que se construye. He visto esto muchas veces. Conversaciones donde el tema ya no importa, donde lo importante ya no es entender, sino ganar. Y cuando entras en ese juego, aunque tengas razón, pierdes algo más valioso, tu estabilidad emocional. Porque el ego puede sentirse satisfecho por un momento, pero la paz mental no se recupera tan fácilmente. Recuerdo momentos donde también caí en esa necesidad de aclararlo todo, de corregirlo todo, de defenderlo todo, hasta que entendí algo esencial. No todo lo que puedes responder merece tu respuesta. No todo lo que puedes debatir merece tu energía. Y no toda verdad necesita ser defendida en cada contexto. La madurez emocional comienza cuando entiendes que tu energía tiene un valor limitado y que cada discusión innecesaria es una inversión que no siempre tiene retorno. Hay conversaciones que no construyen entendimiento, solo alimentan el ego de ambos lados. Por eso la estrategia es profundamente liberadora. Aprender a elegir tranquilidad antes que necesidad de control, porque cuando necesitas tener el control de cada conversación, terminas perdiendo el control de tu paz interna. Empieza preguntándote algo simple pero poderoso antes de responder, ¿esto vale mi paz o solo está alimentando mi ego? Esa pregunta cambia completamente tu forma de reaccionar. Porque muchas veces no estás respondiendo desde la conciencia, estás reaccionando desde la necesidad de tener razón. También necesitas evitar discusiones repetitivas y tóxicas. Si una conversación se repite en ciclos sin avanzar, si siempre termina en tensión, si siempre te deja emocionalmente agotado, entonces no es una conversación, es un desgaste disfrazado de diálogo. Y finalmente, prioriza espacios que alimenten claridad emocional. Porque no todos los entornos están diseñados para tu paz. Algunos están diseñados para el conflicto, la tensión o la confusión. Y tu responsabilidad no es participar en todo, sino elegir en cuáles tu energía tiene sentido. He aprendido que la verdadera fuerza no está en ganar discusiones, sino en saber cuándo no entrar en ellas. Porque cada vez que eliges la paz en lugar del ego, estás construyendo una versión más consciente de ti mismo. Y cuando empiezas a proteger tu energía, algo cambia profundamente. Ya no necesitas ganar todo porque ya no estás dispuesto a perderte a ti mismo. Hay una verdad incómoda sobre las relaciones humanas que casi nadie quiere aceptar. Lo que siempre está disponible deja de ser percibido como valioso. No porque pierda valor real, sino porque la mente humana se acostumbra a la presencia constante y deja de reconocerla como algo especial. Y en ese proceso, la disponibilidad excesiva no construye cercanía, construye costumbre. Y la costumbre emocionalmente mata el misterio. El misterio no es juego, no es manipulación, no es desaparecer para generar ansiedad en el otro. El misterio es identidad con límites, es presencia con dirección, es saber que tu tiempo, tu atención y tu energía no están abiertos indiscriminadamente para todos todo el tiempo en cualquier circunstancia emocional. He visto esto repetirse en muchas dinámicas humanas. Personas que entregan su disponibilidad emocional sin filtros, respondiendo de inmediato, estando siempre presentes, siempre accesibles, siempre listos para sostener al otro, incluso cuando ellos mismos están emocionalmente agotados. Y con el tiempo, sin darse cuenta, dejan de ser vistos como una elección valiosa y empiezan a ser asumidos como una presencia garantizada. Y cuando alguien te percibe como garantía, deja de esforzarse por valorarte. Recuerdo momentos donde también confundí disponibilidad con conexión. Pensaba que estar siempre presente era sinónimo de amor, de compromiso, de cercanía emocional. Pero la vida te enseña algo más profundo. Si no tienes límites, no tienes presencia consciente, tienes saturación emocional, y la saturación no genera respeto, genera hábito.
Por eso la estrategia es aprender a administrar tu tiempo y tu atención con inteligencia emocional. Porque tu energía no es infinita y no todas las personas ni todas las situaciones merecen acceso constante a ella. Empieza por algo fundamental. No respondas desde la desesperación emocional. Porque cuando respondes desde la urgencia de ser validado o atendido, no estás eligiendo desde tu centro, estás reaccionando desde la carencia. Y esa energía siempre se percibe, aunque no la digas. También necesitas dedicar más tiempo a construirte a ti mismo que a perseguir atención externa. Porque cuando tu vida está vacía de propósito, llenas ese vacío con disponibilidad excesiva hacia otros. Pero cuando estás enfocado en tu crecimiento, tu atención se vuelve selectiva, consciente, intencional y finalmente mantén límites claros sobre tu energía y tu presencia. No tienes que estar disponible para todo el mundo en todo momento. No tienes que responder inmediatamente a todo. No tienes que justificar tu silencio ni tu distancia, porque los límites no alejan el amor correcto, filtran la dependencia emocional. He aprendido que el verdadero valor no está en estar siempre presente, sino en estar presente de manera consciente, porque cuando todo es accesible, nada se aprecia realmente. Y en ese equilibrio nace algo poderoso. Dejas de ser alguien siempre disponible y empiezas a ser alguien verdaderamente valioso. Hay un momento en la vida donde entiendes algo que no te enseñan en la escuela, ni en las relaciones, ni en los errores. El silencio no es vacío, el silencio es poder contenido, pero no cualquier silencio, el silencio consciente, ese que nace cuando decides no reaccionar desde el impulso, no explotar desde el ego, no justificarte desde la ansiedad, no perseguir desde la carencia emocional, porque durante mucho tiempo nos hicieron creer que responder rápido es fortaleza, que explicar todo es madurez, que defendernos constantemente es inteligencia. Pero con los años descubres que muchas veces, mientras más hablas desde la emoción desordenada, más poder pierdes sobre ti mismo. He visto personas que se desgastan intentando tener la última palabra, intentando cerrar cada herida con explicaciones, intentando convencer a quien ya decidió no entender. Y en ese proceso, sin darse cuenta, entregan su paz emocional a conversaciones que no merecían ni siquiera su energía inicial. Y entonces aprendes algo profundo. No todo lo que te provoca merece tu reacción. No todo lo que te incomoda merece tu explicación. No todo lo que te desafía merece tu participación. Recuerdo momentos donde también tuve que aprender a callar, no por falta de respuesta, sino por exceso de conciencia. Porque hay silencios que no nacen de la derrota, sino del dominio interno. Silencios que no son evasión, sino protección. Silencios que no son debilidad, sino claridad emocional. Y cuando empiezas a practicar ese silencio, algo cambia dentro de ti. Dejas de vivir en reacción constante y empiezas a vivir en observación consciente. Ya no te arrastra cualquier emoción ajena, ya no te gobierna cualquier comentario, ya no te define cualquier conflicto. Por eso la estrategia es tan poderosa. Transformar el silencio en una herramienta de paz, claridad y poder personal. Porque el silencio no es ausencia de respuesta, es presencia de control interno. Empieza con algo simple pero transformador. Guarda silencio antes de reaccionar impulsivamente. Ese espacio entre lo que sientes y lo que haces es donde se construye tu libertad emocional. Si lo pierdes, reaccionas. Si lo cuidas, eliges. También necesitas alejarte de dinámicas que destruyen tu estabilidad. No todo entorno merece tu permanencia. No toda conversación merece tu energía. No toda relación merece tu exposición emocional constante. A veces el silencio también es distancia saludable. Y finalmente, recuérdate diariamente algo esencial. Tu valor no depende de quién se queda o quién se va. Porque si tu valor depende de la presencia de otros, entonces nunca te pertenece completamente a ti.
He aprendido que cuando dejas de perseguir validación, algo poderoso ocurre. Tu presencia deja de ser ansiosa y se vuelve firme. Tu energía deja de ser reactiva y se vuelve consciente. Tu vida deja de ser una respuesta y empieza a ser una dirección. Porque el día que aprendes a callar con conciencia, ya no necesitas perseguir a nadie. Tu ausencia empieza a hablar por ti. Y ahora, si has llegado hasta este punto, quiero que entiendas algo con absoluta claridad. El verdadero poder nunca fue gritar más fuerte, ni explicar mejor, ni perseguir con más intensidad. El verdadero poder siempre fue dominarte a ti mismo cuando nadie te está viendo. Porque todo lo que has escuchado hoy converge en una sola verdad. Tu energía es tu vida. Y cada vez que la regalas en discusiones innecesarias, en reacciones impulsivas, en explicaciones interminables o en persecuciones emocionales, estás entregando partes de ti que no siempre regresan completas. El silencio del que hemos hablado no es frialdad, es conciencia, es dignidad emocional, es madurez interna. Es el momento donde decides dejar de vivir desde la urgencia de ser entendido y empiezas a vivir desde la certeza de conocerte. Hoy tienes dos caminos. El primero es seguir reaccionando a todo, explicando todo, persiguiendo todo, agotándote emocionalmente por cosas que no construyen tu paz. El segundo es más difícil al principio, pero infinitamente más poderoso. Empezar a observar, empezar a soltar, empezar a elegirte. Porque la vida no cambia cuando gritas más, cambia cuando decides callar lo que te destruye. La vida no cambia cuando persigues más, cambia cuando recuperas tu valor. La vida no cambia cuando te explicas más, cambia cuando empiezas a respetarte más. Este es tu llamado a la acción. Empieza hoy a practicar el silencio consciente. Antes de responder, respira. Antes de reaccionar, observa. Antes de perseguir, pregúntate si eso te suma o te desgasta. Empieza a poner límites donde antes te abandonabas. Empieza a retirarte de lo que te quita paz, aunque te cueste emocionalmente al principio. Y sobre todo, empieza a recordarte esto todos los días. No tienes que demostrar tu valor a nadie que ya decidió no verlo. Porque el día que dejas de perseguir aprobación, tu presencia cambia, tu energía cambia, tu vida cambia. Y en ese instante, sin necesidad de decir una sola palabra más,